Un anciano coloca cuidadosamente sus pastillas cada mañana, las toma con agua y cree que está cuidándose, que sigue las indicaciones del médico. Pero sin saberlo puede estar cometiendo uno de los errores más peligrosos de su vida. Porque el organismo después de los 70 años es completamente diferente, y lo que funcionaba a los 60 puede funcionar en contra a los 75. Me dedico a la cardiología desde hace mucho tiempo. He visto cientos de casos donde medicamentos habituales, recetados y aparentemente inofensivos se convertían en causa oculta de graves problemas cardíacos. Lo más terrible es que ni el paciente ni sus familiares sospechaban que la amenaza provenía del botiquín. Hoy hablaré de 3 grupos de pastillas que después de los 70 años aumentan silenciosamente el riesgo de infarto. El tercer grupo sorprende incluso a personas con formación médica. No cancelen nada por su cuenta, no entren en pánico. El conocimiento es la mejor defensa. No es historia de terror, sino conversación seria sobre cosas importantes. Después de los 70 años, el cuerpo cambia radicalmente. El hígado pierde capacidad para procesar químicos. Los riñones reducen filtración 1/3. Cualquier medicamento permanece en sangre más tiempo, se acumula en concentraciones más altas y actúa diferente a lo calculado. Las arterias se vuelven rígidas, la elasticidad disminuye, el corazón trabaja con más esfuerzo incluso en reposo. Si a esto se añade un medicamento que estrecha vasos, retiene líquidos o altera el ritmo cardíaco, se desencadena una cadena peligrosa. Si ustedes o sus seres queridos tienen más de 70 años y toman varios medicamentos, esta información les concierne directamente. El precio de la ignorancia puede ser muy alto, porque eventos cardiovasculares a esta edad se desarrollan sin previo aviso, sin dolor clásico en el pecho. Las estadísticas muestran que parte significativa de hospitalizados había tomado medicamentos directamente relacionados con lo ocurrido. Pero esta relación se estableció después, cuando ya era difícil cambiar algo. Suscríbase al canal. Analizo regularmente temas que cambian algo en la vida de personas después de 60 y 70 años. Sin rodeos, solo lo que importa para la salud del corazón. Primer grupo. Antiinflamatorios no esteroideos. Los analgésicos como diclofenaco e ibuprofeno se venden sin receta. Millones de personas mayores los toman regularmente para aliviar dolor en articulaciones, espalda, rodillas. Funcionan, alivian dolor, por eso gustan tanto sin pensar en lo que ocurre dentro de vasos y corazón. Su mecanismo bloquea prostaglandinas, sustancias que participan en inflamación y dolor, pero también desempeñan función protectora en pared vascular y regulación de presión arterial. Cuando se suprimen durante semanas o meses, los vasos pierden elasticidad rápidamente, la presión sube y la carga sobre el corazón aumenta día tras día. Esto está documentado en estudios con grandes poblaciones de pacientes mayores. Los cardiólogos alertan sobre uso incontrolado en personas mayores de 70 años con hipertensión o patología cardiovascular. Además retienen líquido, aumentando volumen de sangre que el corazón debe bombear. Crean condiciones para microlesiones en paredes arteriales que se convierten en puntos donde se forman placas ateroscleróticas. Tuve paciente de 74 años que durante años tomó diclofenaco diariamente por dolor lumbar. Su presión aumentó gradualmente de normal a constantemente alta. Lo aceptó como cosa de edad, no lo relacionó con pastillas y acudió tras su primer episodio cardíaco que probablemente se habría evitado. No se trata de soportar dolor. Se trata de elegir instrumento adecuado. El paracetamol en dosis adecuada tiene efecto comparable sin perfil de riesgo vascular del diclofenaco o ibuprofeno. Fisioterapia, ejercicios terapéuticos, antiinflamatorios locales en geles y pomadas son alternativas reales. Si toma antiinflamatorios regularmente, no hay alarma. Es motivo para hablar con su médico que evaluará su situación y propondrá solución óptima. Segundo grupo. Descongestionantes nasales. Aquí la mayoría se sorprende. Hablamos de pastillas para congestión nasal con pseudoefedrina o fenilefrina que se venden sin receta. Parecen tan inofensivas que muchos las toman sin leer instrucciones. Estas sustancias actúan estrechando vasos sanguíneos. No solo en mucosa nasal. En todo el organismo, en todos los vasos, incluidas arterias que irrigan corazón y cerebro. En persona joven con vasos elásticos pasa desapercibido. Pero en persona mayor de 70 años, cuyas arterias perdieron gran parte de elasticidad, este estrechamiento provoca aumento brusco de presión que el sistema cardiovascular puede no soportar. Tome tubo rígido con diámetro reducido e intente hacer pasar mismo caudal. La presión interna aumentará desproporcionadamente. Eso ocurre con arterias cuando se toma pastilla con pseudoefedrina. La presión puede subir 20, 30 o 40 milímetros de mercurio.
Estudios muestran aumento significativo de eventos cardiovasculares agudos con uso de estos descongestionantes en pacientes mayores con hipertensión o cardiopatía isquémica. Lo más traicionero es que muchos ya toman medicamentos para reducir presión y se sienten protegidos. Pero el descongestionante puede neutralizar parcialmente el efecto y provocar aumento imprevisto de presión. Un simple remedio para rinitis puede destruir esquema de control de presión cuidadosamente elaborado en momento más inoportuno. Además pueden provocar arritmias, taquicardia, palpitaciones. La buena noticia es que congestión nasal se elimina de formas más seguras. Lavado nasal con soluciones salinas limpia mucosa y reduce inflamación sin efecto sistémico sobre vasos. Es primera línea de ayuda recomendada a pacientes mayores con enfermedades cardiovasculares. Inhalaciones de vapor, humedad suficiente, beber abundante líquido caliente ayudan a mucosa nasal a combatir inflamación naturalmente. En mayoría de casos de resfriado común esto es suficiente sin riesgo adicional para corazón. Existen descongestionantes tópicos en aerosoles nasales que si se usan correctamente y brevemente prácticamente no se absorben en torrente sanguíneo y son menos peligrosos que formas en comprimidos. Pero su uso debe discutirse con médico. El principal daño es la ilusión de que pastilla para rinitis no tiene nada que ver con corazón. Tercer grupo. Benzodiazepinas. Aquí la mayoría reacciona con sorpresa. Hablamos de somníferos, benzodiazepinas como clonazepam, diazepam, alprazolam que millones de personas mayores toman durante años considerándolos ayudas totalmente inofensivas para dormir, sin pensar en lo que sucede a su corazón. Entiendo lo angustiante que es insomnio en vejez. No es solo molestia, es sufrimiento que destruye calidad de vida. No pretendo restar importancia. Quiero explicar mecanismo por el que afectan sistema cardiovascular. Las benzodiazepinas no actúan directamente sobre corazón. Su efecto se produce a través de varias vías paralelas que en conjunto en persona mayor producen efecto acumulativo que estudios relacionan con mayor riesgo de eventos cardíacos. Primera vía. Cambio en ritmo cardíaco durante sueño. Alteran arquitectura normal del sueño, incluidas fases profundas donde el sistema cardiovascular se recupera. El corazón sigue funcionando similar a vigilia, sin obtener pausa fisiológica vital. Segunda vía. Interacción con otros medicamentos. Potencian efecto de varios medicamentos, incluidos antihipertensivos, provocando disminución excesiva de presión nocturna, factor de riesgo de isquemia miocárdica. Tercera vía. Riesgo de caídas. Provocan debilidad muscular, alteran coordinación y ralentizan reacción, especialmente primeras horas después de despertarse por noche. Una fractura de cadera en persona mayor de 70 años no solo es dolorosa, es inicio de cadena de complicaciones que a menudo termina en evento cardiovascular. Cuarta vía. Síndrome de abstinencia. Si se deja de tomar bruscamente, el sistema nervioso responde con excitación, ansiedad, aumento de presión y taquicardia. Los datos sobre uso crónico muestran que frecuencia de eventos cardiovasculares en este grupo es estadísticamente mayor comparado con quienes no usan estos medicamentos. Recuerdo paciente de 78 años que tomaba clonazepam para dormir unos 8 años. Acudió con quejas de palpitaciones y debilidad. Cuando analizamos su tratamiento, quedó claro que uso crónico de benzodiazepina era factor clave manteniendo síntomas. Desarrollamos plan para reducir gradualmente dosis con introducción paralela de métodos no farmacológicos para mejorar sueño. Meses después se sorprendió de lo bien que se sentía, lo estable de su ritmo cardíaco y mayor energía. Y eso a los 78 años. Dejar de depender de somníferos es posible, pero siempre bajo supervisión médica, nunca por cuenta propia. Higiene del sueño son cosas concretas. Horario estable para acostarse y levantarse, no mirar pantallas hora y media antes de dormir, dormitorio fresco y oscuro, paseo ligero por tarde, evitar comidas pesadas y cafeína en segunda mitad del día. Terapia cognitivo-conductual para insomnio y técnicas de relajación respiratoria son herramientas sin riesgos cardiovasculares. Si lleva mucho tiempo tomando pastillas para dormir, es motivo para hablar con su médico sobre posibilidad de reconsiderar esta cuestión. Polifarmacia y factores adicionales. Los 3 grupos de medicamentos son solo parte visible del problema. Debajo está polifarmacia. Toma simultánea de múltiples medicamentos. A partir de 70 años, paciente medio toma entre 5 y 10 medicamentos simultáneamente. No porque médicos receten de más, es reflejo de realidad. Personas mayores tienen hipertensión, problemas articulares, trastornos del sueño, enfermedades crónicas. Aquí surge sobrecarga farmacológica cuando varios medicamentos comienzan a interactuar entre sí dentro del organismo creando efectos no previstos.
En condiciones de función renal y hepática reducida, estas interacciones se manifiestan mucho más intensas y peligrosas. El sistema vascular después de 70 años ya no es ese sistema elástico que se adapta fácilmente. Funciona en rango de compensación mucho más estrecho. Lo más preocupante de polifarmacia es que aumenta gradualmente. Medicamentos se añaden uno tras otro, lista crece. A menudo no se revisa regularmente todo el esquema durante años. Muchos medicamentos se prescriben en dosis calculadas para adulto de mediana edad con función renal y hepática normal. En pacientes de 70 y 80 años estas mismas dosis crean concentraciones en sangre que superan considerablemente las calculadas. Hablar con médicos sobre medicamentos es habilidad que vale la pena aprender. Haga lista completa de todo lo que toma, incluyendo no solo recetados, sino todo lo que compra por su cuenta: vitaminas, suplementos, infusiones, medicamentos para congestión nasal, analgésicos. Pida evaluación cardiológica de cada punto. Conversación concreta sobre si hay alguno que después de 70 años suponga riesgos comparables o superiores a beneficios. Pregunte sobre control de presión nocturna. Si tiene hipertensión y toma varios medicamentos, control diario de presión arterial proporcionará mucha más información que mediciones diurnas habituales. Acuerde revisión periódica de todo tratamiento al menos una vez al año. 10 pasos para proteger el corazón. No son consejos abstractos, son cosas concretas aplicables. Primero, control real y sistemático de presión a diferentes horas del día. Segundo, actividad física moderada y regular. El corazón es músculo, sin esfuerzo se atrofia. Caminar, nadar, gimnasia ligera reduce presión, mejora elasticidad vascular, normaliza azúcar y colesterol. Estudios muestran que tras meses de caminatas regulares personas mayores de 70 registran reducción significativa de riesgos cardiovasculares. Tercero, nutrición. Reducir sal, aumentar verduras y legumbres, reducir grasas trans. Cuarto, controlar regularmente nivel de azúcar en sangre, incluso sin diabetes. Quinto, control de colesterol. Muchos reciben estatinas años sin conocer niveles actuales. Sexto, control del estrés. Estrés crónico activa sistema nervioso simpático, aumenta cortisol y adrenalina, provoca espasmos vasculares. Técnicas de relajación respiratoria y meditación reducen actividad del sistema nervioso simpático. Séptimo, dejar de fumar. Nunca es tarde. Elasticidad arterial comienza a recuperarse en primeros meses. Octavo, hidratación adecuada. Deshidratación espesa sangre. Distribuir consumo de agua a lo largo del día. Noveno, calidad del sueño. Durante noche ocurren mayoría de episodios cardiovasculares. Sistema cardiovascular debe tener pausa reparadora. Décimo, actividad social. Aislamiento social aumenta riesgo cardiovascular aproximadamente tanto como fumar moderadamente. Soledad activa mismos mecanismos de estrés. Errores comunes. Primer error. Creer que más medicamentos significan mejor protección. Después de 70 años, organismo necesita régimen calibrado individualmente. Segundo error. Ignorar valores nocturnos de presión arterial. En personas sana presión nocturna desciende 10 a 20% comparado con valores diurnos. En algunas personas mayores esta disminución no ocurre, aumentando significativamente riesgo. Tercer error. Rechazar actividad física por miedo a dañar corazón. Rehabilitación física adecuadamente seleccionada es parte del tratamiento. Cuarto error. No entender síntomas atípicos de infarto. En personas mayores de 70, especialmente mujeres y diabéticos, infarto se presenta diferente. Debilidad inexplicable, náuseas leves, presión en mandíbula o cuello, mareos, sudor frío sin dolor en pecho. Quinto error. Confiar en esquema de tratamiento obsoleto sin revisarlo. Organismo cambia cada año. Solo revisión periódica del tratamiento permite mantener equilibrio adecuado. Conclusión. Después de 70 años, medicina debe funcionar con mayor precisión. Atención, teniendo más en cuenta cambios individuales y revisando regularmente lo prescrito. Los 3 grupos de medicamentos son pastillas más comunes de botiquines más comunes, en estanterías de millones de personas mayores. Corazón después de 70 años no es órgano condenado. Es órgano que conserva capacidad de adaptación y recuperación con enfoque adecuado. Los conocimientos adquiridos hoy no son solo información, son herramienta. El uso que hagan depende de ustedes.